tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves, hacemos un repaso a la actualidad con algún protagonista destacado. Y hoy seguimos indagando en la situación de un grave problema medioambiental que afecta no solo a la isla de Tenerife, sino en general a prácticamente todo el archipiélago de Canarias. El problema del tratamiento de las aguas residuales y sobre todo la falta de diligencia a la hora de abordar esta situación en la historia democrática de los últimos años de las administraciones en Canarias. Nosotros, para hablar de ello, hemos traído en esta mesa a las alcaldesas de Güímar y de Candelaria. Y hoy queremos conocer cuál es la opinión y la posición del Cabildo de Tenerife a través de su consejero insular de aguas, de Manuel Martínez, que ya nos acompaña aquí en Mírame Televisión. Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de la ciudadanía en general hablar de aguas y, como bien dice, de la depuración en la isla. Es un asunto importante. La verdad es que si miramos por el retrovisor y hacemos un poco balance histórico de lo que ha sido el tratamiento de aguas residuales, hombre, da la sensación de que esta ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de nuestras administraciones públicas. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Yo creo que nunca se le ha dado la importancia que merece y también yo creo que hay un cambio generacional de una manera de ver la política. Siempre se ha dicho que las redes de saneamiento no daban voto. Yo creo que a día de hoy la ciudadanía y la gente joven, todas las políticas que llevemos a cabo con la protección del medio ambiente y mejorar el medio ambiente, estoy seguro que darán votos. Por lo tanto, yo creo y hago un llamamiento a todos los compañeros y alcaldes de que tenemos que seguir apostando por solucionar este grave problema, como bien dice. Normalmente se habla mucho de carreteras, pero al final esto es otro problema que existe, igual de importante que el de carreteras, y que hasta ahora pues entiendo que se ha abordado de una manera muy parcial. ¿Tienen algún estudio o tienen algún dato de cuánta agua se puede verter al mar en estos momentos en la isla de Tenerife sin tratar? No, vamos a ver, no es sin tratar. Yo quiero dejar claro... ¿O sin tratar adecuadamente? No, básicamente los consumos que tenemos son... La isla consume en torno a 83 hectómetros cúbicos al año de agua, de ese en los sistemas urbanos. De eso les contamos que el 20% se queda en la vivienda, en el consumo, y vertemos en torno el 20% lo consumimos y el 60%, perdón, el 80% son en torno a 64 hectómetros cúbicos. De eso estamos recogiendo en torno a 37 hectómetros cúbicos. Estamos depurando 24 y estamos reutilizando entre 11 y 12. O sea, hay una horquilla importante. Y no es, muchos no hemos fijado ahora en lo que se vierte al mar, pero yo me fijo en lo que se queda en el subsuelo. Ahora mismo yo creo que la asignatura importante es el mejorar y aumentar la red de alcantarillado. Una contaminación silenciosa que tenemos que ir abordando también, aunque esta no se ha puesto en boca de la ciudadanía, porque no ha sido como las microalgas, no ha sido un impacto, pero yo creo que debemos también mejorar las redes de alcantarillado que en muchos municipios no existen. Vamos a hablar también, por supuesto, de esa red de saneamiento deficiente que existe, como usted dice, en muchos municipios, pero sí que me parece interesante abordar el asunto de las aguas residuales que se vierten al mar, porque es verdad que en diferentes puntos del litoral de la isla de Tenerife se ha detectado que no se realiza el tratamiento adecuado para esas aguas y eso incluso ha llegado a provocar pues denuncias en los juzgados y algunas investigaciones judiciales que se han abierto. A mí me gustaría un poco ordenar el marco competencial, ¿no? Porque a veces ha habido bastantes dudas sobre quién es el competente, o sea, a quién tenemos que responsabilizar o quién tiene la responsabilidad de que esto se haga correctamente. Me gustaría aclarar ese marco competencial. El marco competencial, cualquier vertido al mar es competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Es quien autoriza a que se vierta al mar. Eso se vierte al mar a través de un emisario submarino que se le otorga esa autorización o bien a un ayuntamiento o al titular de esa infraestructura. Para que tenga una autorización necesitas tener un programa de vigilancia y control, que es ni más ni menos que hay que hacer unas analíticas continuamente de lo que se vierte y saber los caudales de metro cúbico de agua que se vierte al medio marino. Esa es la competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente. ¿Dónde entra la competencia del Cabildo a través del Consejo Insular de Agua? Cuando se vierta al subsuelo. Pero cuando el vertido al subsuelo supera los 250 metros cúbicos año. O sea, una vivienda unifamiliar lo puede autorizar perfectamente un ayuntamiento con su licencia de obra
y que tenga un sistema de depuración adecuado y puede verter al subsuelo. Y cuando supera los 250 metros cúbicos al año es competencia del Consejo Insular de Agua. Pero después la que es prestar el servicio de red de alcantarillado y depuración es competencia 100% municipal. Igual que el abastecimiento urbano, el alcantarillado y la depuración es competencia municipal, 100%. Y ese es el marco competencial. Por tanto, también el estar pendiente, digamos, esas labores de vigilancia. Entiendo que en cuanto a la parte administrativa de la autorización corresponde al Gobierno de Canarias, pero quizás en cuanto al día a día, al control de las instalaciones, es más competencia de los ayuntamientos. Efectivamente, o el que tenga la autorización. El Consejo Insular de Agua pues tiene el sistema de Jarona y el sistema del Valle de la Orotava, y nosotros mandamos la información. Ese programa de vigilancia y control de esa analítica hay que remitirlo a la Viceconsejería de Medio Ambiente una vez al año con todas las analíticas, un vídeo del estado actual del emisario y un certificado de un técnico que estructuralmente ese emisario está funcionando correctamente. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en el caso del emisario submarino y de los vertidos del polígono industrial de Güímar, por eso decía que habíamos entrevistado a las dos alcaldesas, en este caso de Candelaria y de Güímar, y nos llamaba la atención en la entrevista a la alcaldesa de Güímar cuando le preguntábamos un poco, bueno, qué está pasando y sobre todo qué ha pasado en los últimos años para que no se haya hecho nada, sobre todo desde que en 2013 los ayuntamientos recepcionan el polígono industrial y pasan a ser los competentes de su gestión hasta más o menos 2017, que es cuando se empieza a investigar esto judicialmente. Y me gustaría compartir con usted lo que nos dijo Luisa Castro para conocer su opinión. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Güímar. No tiene por qué los tres ayuntamientos asumir esa competencia porque no es nuestra, ¿vale? Nosotros somos consecuentes en el saneamiento, pero en la depuración, y estando tres ayuntamientos, es el Consejo Insular de Agua. Pero insisto, esta alcaldesa trajo hace 4 años a unos eslovacos para plantear una planta geotermia, y primero lo que iban a hacer era una desaladora depuradora, y el Cabildo de Tenerife me dijo que no me metieran eso porque yo no tenía esa competencia. Yo ya sabíamos que se estaba vertiendo, nadie se dijo hoy que se estaba vertiendo. No, yo decía que se estábamos vertiendo al mar y que eso era un error, y por eso fue uno de los inversores que traje para crear una planta depuradora desaladora en el valle. Y bueno, me dijo el Cabildo en ese momento que no era mi competencia, y ahora cuando hay un juicio, un posible juicio por medio, tenemos responsabilidad civil, judicial, pues dicen que sí, somos responsables los ayuntamientos. La verdad es que me quedo bastante sorprendido, y más cuando estamos haciendo constantemente reuniones con los ayuntamientos, con los 3 ayuntamientos, y la única alcaldesa que no asiste es la alcaldesa de Güímar, manda a su concejal. Ahí le hemos explicado a los 3 ayuntamientos cuáles son las competencias, y de hecho ellos han firmado un convenio con el Consejo Insular de Agua para que le tramitemos en nombre de los 3 ayuntamientos la autorización de vertido, y eso lo han llevado a pleno. Nosotros le hemos hecho dentro de esa autorización de vertido un plan de etapas para cumplir con esa autorización de vertido, y lo han aprobado. Por lo tanto, y ahora estamos pendientes de firmar un convenio con los 3 ayuntamientos para construir la EDARI. Por lo tanto, queda claro de quién es la competencia y quién tiene que tener el control de los vertidos al mar. ¿Cuándo se firma ese convenio, especialmente el que firman para que ustedes tramiten la solicitud o la autorización en el Gobierno de Canarias, aproximadamente? Puede ser un año. Hace un año aproximadamente. Sí, básicamente un año, a raíz, pues, yo creo que de todo el procedimiento judicial. Nosotros nos ofrecemos ayudar a los 3 ayuntamientos porque entendemos que es una situación compleja, que el conocimiento técnico está en el Consejo Insular de Agua, porque también hemos detectado que la mayoría de los ayuntamientos hay desconocimiento, es extensiva la normativa y no están familiarizados con estos tipos de infraestructura, y firmamos un convenio para que en nombre de ellos nosotros tramitamos la autorización de vertido. ¿Eso se podría haber hecho desde 2013 cuando recepcionan los ayuntamientos el polígono? Entiendo que administrativamente había algún problema para que se pudiera haber hecho antes. No, yo lo que entiendo es que cuando en los estatutos de la formalización de la entidad de conservación, ya el Cabildo establece como una inversión, creo que eran en torno a 75.000 euros para el mantenimiento y conservación de ese emisario, en lo que se lleva a pleno para aprobar las bases para
formalizar la entidad de conservación del polígono, ya se habla del emisario y del mantenimiento del emisario. Lo que pasa es que nunca los ayuntamientos han dado ese paso de constituir esa entidad de conservación. Y se ve que de 2013 hasta ahora se quedó esto en el limbo. Pero lo que me sorprende es que solo se habla de saneamiento. Hay 3 servicios, hay alumbrado, hay abastecimiento, y los 3 los prestan los ayuntamientos. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el saneamiento y el abastecimiento? Es interesante lo que comenta para aclarar una de las cuestiones que se están investigando, que es los vertidos sin autorización. Es decir, por qué durante tanto tiempo se ha vertido sin tramitar la preceptiva autorización. Y otra de las cuestiones que un poco también marcan esta investigación judicial es que esos vertidos que se han producido sin autorización, en algunas ocasiones, en algunas muestras que se han tomado, han arrojado una serie de parámetros que superan los límites fijados por la normativa en algunas sustancias consideradas contaminantes. Ustedes, desde el Cabildo de Tenerife, han realizado algún estudio sobre esto, alguna muestra, si no me equivoco, de cara a los trabajos para la futura depuradora, y yo he leído en alguna noticia declaraciones de ustedes las que yo entiendo de lo que se ha dicho en esa noticia, que ya las muestras que ustedes han tomado demuestran que ya no se está vertiendo contaminación en el polígono industrial de Güímar o vertidos contaminantes en el polígono industrial. Vamos a ver, yo quiero recalcar que el vertido al mar del emisario ha tenido autorización hasta el 2011 y sus programas de vigilancia y control, o así nos lo ha hecho saber la entidad de conservación. A partir del 2011 empieza la tramitación de la renovación de esa autorización de vertido que venía. Por lo tanto, hay que marcar que esta situación hasta el 2011 estaba arreglada, tenía su autorización. Del 2011 hasta la fecha es donde en ese impasse de disolver la entidad y constituirse en entidad de conservación, la viceconsejería pues no continúa con el expediente, se caduca la autorización y por lo tanto se extingue la autorización de vertido. En lo que nosotros, para diseñar y saber qué infraestructura es necesaria, tenemos que saber cuántos habitantes equivalentes hay en esa zona. Los habitantes equivalentes, básicamente, por lo que dice la directiva europea, cuando supera los 10.000 habitantes equivalentes, hay que construir una depuradora. Si es inferior a 10.000 habitantes equivalentes, un tratamiento primario, que es lo que hay a día de hoy, es suficiente. Y en todas esas analíticas, para nosotros diseñar qué era necesario, si una estación de tratamiento o una depuradora, con las muestras que hemos hecho, es necesario hacer una depuradora. Y también hemos hecho muestras en el medio receptor. No hemos detectado en los días que hemos realizado las muestras y en distintas campañas sustancias prioritarias y preferentes. Por lo tanto, en lo que nosotros hemos analizado, todos los días no sabemos a día de hoy, los responsables de controlar lo que se vierte a la red de alcantarillado y por lo tanto también al emisario son los 3 ayuntamientos. Se lo preguntaba porque, claro, llama la atención que se pueda considerar o se pueda decir que ahora no se está vertiendo sustancias en el agua que sean contaminantes, aunque es cierto que las muestras que ustedes han tomado dan los resultados que dan, porque claro, uno se puede preguntar, bueno, si hace un año todas las muestras que se tomaron, los estudios que realizaron desde el Instituto de Toxicología Nacional hasta incluso un perito judicial en su momento demostraban que había índices y parámetros que vulneraban la normativa, si realmente todavía no se ha construido esa depuradora, si todavía ni siquiera se han cerrado los desagües de muchas empresas que se ha demostrado que incumplen en el censo de vertidos que han hecho los ayuntamientos, ¿cómo es posible que de repente ya no se esté contaminando? No, vamos a ver, yo no puedo afirmar que no se esté contaminando a día de hoy. Quien ha marcado las reglas del juego para seguir vertiendo al mar es el contencioso administrativo. A través del juzgado ha dicho qué es lo que hay que hacer y cada administración qué es lo que tiene que hacer. A nosotros nos ha indicado, como entidad colaboradora, continúe usted con el proceso de obtener la autorización de vertido y le ha dicho a los ayuntamientos que haga un control de lo que se está vertiendo. Por lo tanto, nos están marcando para seguir vertiendo por ese emisario que tiene que estar controlado. Y cada uno, dentro del plan de etapas, nosotros nos encargamos de diseñar y construir la EDARI. Pero hasta que no esté construida la EDARI, tiene que haber un programa de mantenimiento y conservación de la infraestructura actual y un control y un programa de vigilancia y control. Y eso no lo ha marcado el Consejo Insular de Agua, lo ha marcado el juez. Ahora en noviembre, dentro de ese plan de etapa, tenemos que licitar la depuradora. Eso le iba a preguntar.
¿Van a licitarla en noviembre? Sí, pero faltan 2 informes sectoriales correspondientes para poderla licitar, que uno es del medio ambiente, la Viceconsejería de Medio Ambiente, y de costa, porque ocupas la ocupación del dominio marítimo terrestre. Los informes no han llegado a día de hoy. Yo espero que lleguen a tiempo los informes, pero el proyecto ya se ha tramitado y estamos pendientes de esta cuestión. Y también, por otro lado, esa es la parte, estamos pendientes de firmar el convenio, porque sí que tenemos claro desde el Cabildo de Tenerife que hay que firmar un convenio para construir esa EDARI, ¿no? Esa EDARI que va a financiar 100% el Cabildo, no es el Consejo Insular de Agua, quien pone los fondos es el Cabildo Insular de Tenerife, y no es un problema de financiación, sino de que quede bastante claro de quiénes son las competencias y quién lo está llevando a cabo. También han realizado un estudio sobre la biota marina de la zona. ¿Qué resultados han obtenido? Un poco yo, cuando escuché esa palabra, pues para que los ciudadanos lo entiendan, la biota es coger unos peces y analizar qué le ocurre a esos peces. Hay algunos datos que han dado mercurio, pero igual que está pasando hoy en día con el atún, es un tema que en muchas especies se está dando, han dado unos parámetros un poco elevados del mercurio, aptos para el consumo humano, o sea, un pescado, pero que con la normativa que hay. Ahora, ¿de dónde va ese pescado? Si es consecuencia o no de los vertidos, pues eso lo tendrá que determinar un especialista, biólogo marino, que dentro del procedimiento judicial que haya abierto dirá y evaluará si eso es así o no. Pero entendemos que es muy difícil de determinar cuál es la procedencia, dado que es un material que se está encontrando hoy en día en muchas especies marinas, ¿no? Sin saber cuál es la procedencia, sí que es verdad que se ha detectado ese nivel alto de mercurio en una especie, en un pescado, digamos. Sí, la información, vamos a ver, toda esta información de la autorización de vertido en el mes de julio se hizo una exposición al público, toda esa información es pública y el expediente ha estado abierto al público durante creo que 10 o 15 días, anunciado públicamente, y cualquiera podía haber consultado esa información. Decía usted al principio que nos fijamos a veces mucho, quizás no demasiado, yo creo que deberíamos fijarnos más en la situación de cómo tratamos nuestras aguas residuales en cuanto a lo que se vierte al mar, pero lo que casi olvidamos por completo es lo que se vierte al subsuelo. ¿Existe algún cálculo o hay algún cálculo de cuántos pozos negros hay en la isla de Tenerife ahora mismo, digamos, sin control? No, como bien le decía antes, el marco competencial, sabemos muchas viviendas de autoconstrucción o urbanizaciones y no hay se lo hemos pedido a los ayuntamientos. Dentro del plan hidrológico contemplamos que cada administración tenga un censo del vertido. Se lo mandábamos en el mes de abril a los ayuntamientos, después de 6 meses tenían hasta octubre. Y hay mucha variedad, algunos que no tienen la información, otros que no saben cómo hacerlo y han pedido colaboración, otros que lo están haciendo. Y lo que vamos a hacer es nosotros contratar una asistencia técnica para elaborar ese censo. Nosotros lo que sí hemos hecho es una radiografía municipio por municipio, los 31 municipios, valorando y priorizando todas las necesidades en materia de saneamiento y depuración que necesita cada municipio, con un criterio de habitantes equivalente, la eficiencia económica de inversión y el cumplimiento de la Directiva 271 y el cumplimiento de la Directiva de Agua de Baño, que son 2 directivas de obligado cumplimiento. Y con eso se le hemos dado a los 31 municipios. Esa ha sido la base para poder para poder distribuir los fondos que tiene el plan de cooperación en los próximos años, son 100% en materia de saneamiento, y han cogido ese documento. La hoja de ruta está, y ahí pues todas las administraciones, yo estoy pidiendo ahora que el Estado está elaborando un plan nacional de saneamiento. Yo creo que es el momento, y así lo trasladaré en el Cabildo, y lo más probable es que en el próximo pleno llevemos una moción de que el Gobierno de Canarias busque financiación para ayudar a estos municipios que no tienen red de alcantarillado y incorporarla. Pero ¿no les resulta sorprendente que en el año 2018 todavía no tengamos claro cuántos pozos negros existen en la isla? Porque los ayuntamientos, que son los competentes, pues no informan de ello o ni siquiera tienen un registro del mismo. Que exista una importante zona urbana incluso que no tenga saneamiento en la isla de Tenerife. ¿Esto cómo se puede explicar? O sea, yo creo que... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, yo lo explicaba al principio de la entrevista. Creo que las tuberías y enterrar tubos, no ha habido una conciencia de que eso era importante. Tenemos un suelo volcánico que al final
absorbe todo lo que, o sea, a lo mejor en la península, si fuera un terreno arcilloso, saldrían las aguas negras en la casa y por lo tanto hubiese habido más presión social hacia la clase política para este problema. Y yo creo que en estos mandatos pues, se está poniendo todo claro y transparente y cuál es la situación. Pero yo no creo que sea una cuestión de buscar culpables. Yo creo que lo que tenemos que buscar son soluciones. Y las soluciones las estamos planteando. Estas son las necesidades, vamos a poner los recursos económicos necesarios y ejecutarlo. Yo lo que vengo a decir es que la depuración, yo le puedo garantizar que en el 2020 el 100% de las aguas van a estar depuradas en el 80% de la población de la isla de Tenerife. Ahora mismo se ha finalizado la depuradora de Valleguerra, que están depurando el 100% de las aguas. Está finalizándose en este mes, se finaliza la depuradora de Jarona. Ya se ha licitado, aunque tiene unos problemas administrativos, la depuradora de Buenos Aires y quedan tres depuradoras necesarias y urgentes. Una es en el oeste de la isla, en la zona de Guía y Sora, Santiago del Teide, que esperemos que a principios de año el Gobierno, dentro del convenio de obras hidráulicas, se adjudique. Tenemos la de los letrados en Granadilla, con la población que hay en Granadilla es necesaria una depuradora. En la zona también de Arona, San Miguel, otra depuradora. Y la de la zona de Acentejo, el Valle de Acentejo también. Esos son 4 proyectos que tenemos ya encima de la mesa redactados. Aparte de que ya con fondos propios el Cabildo está ejecutando la depuradora del Valle de Güímar, que no hemos hablado de ella, la depuradora urbana, una depuradora que después de 20 años, y es el motivo de la sanción Eso de te iba a Europa. decir, que es muy importante porque es donde Europa nos ha marcado con un punto rojo en el mapa. Efectivamente, ¿no? Nos han apuntado, pero no solo por la depuradora. Recordarle a la alcaldesa de Güímar que lea la sentencia porque es por el incumplimiento del artículo 3 y 4 de la directiva. El artículo 3 es red de alcantarillado, el artículo 4 es sistema de depuración. Por lo tanto, y eso desde octubre que entré en el 2015 y vi la importancia que Europa tenía con esto, reclamamos al Gobierno de Canarias la titularidad de esa infraestructura y estamos ejecutándola nosotros en estos momentos. Junto con, tenemos previsto, estamos haciendo una actuación en Los Roques, en Fania, por ejemplo, no es necesario, por el número de habitantes equivalente, que haya una depuradora, pero sí es una zona de baño y entendemos que tenemos que actuar porque hay unos vertidos en esa zona, en Los Roques de Fania, que no cumplen con la directiva en cuanto a las calidades de agua de baño. Ahí le pongo un claro ejemplo de que por qué estamos actuando en Fania cuando son menos de 2.000 habitantes equivalentes. Un poco esa es la situación. Hablábamos de Europa, no es el único asunto, claro, Europa a veces no, cuando compara pues la directiva y la normativa europea con cómo se han hecho las cosas en Canarias, sobre todo en lo que se trata de políticas de aguas, pues muchas veces se echa la mano a la cabeza, ¿no? Yo creo que quizás por eso también se está vigilando mucho que los planes hidrológicos, que al final digamos que marcan la hoja de ruta general, ¿no? en la política de aguas de las 7 islas, estén adaptados a la directiva europea. Claro, esto se tenía que haber hecho desde el año, como máximo desde el año 2005. Estamos en el año 2018. ¿Por qué no se han adaptado los planes hidrológicos a la normativa europea? No, básicamente, y perdone que le corrija, la directiva europea obligaba entre el año 2000 y... Desde 2015, perdón. Sí, tiene razón. Desde el 2000, entre el año 2000 y 2005, adaptarse a lo que hemos hablado en esta entrevista de los sistemas de depuración, que haya red de alcantarillado en función de los habitantes equivalentes. Y hablaba de la planificación del plan hidrológico del primer ciclo, que tenía que ser del 2009 al 2015. Y así cada 6 años, del 2015 al 2021 y del 2021 el tercer ciclo al 2027. Pues Tenerife, que fue la única isla que lo tramitó ordinariamente, en todo ese proceso terminó de hacerlo en diciembre del 2015, en abril, mayo del 2015. Ninguna otra isla de Canarias lo hizo por el procedimiento ordinario como lo hizo Tenerife. Lo hicieron por el artículo 47 y el Gobierno de Canarias, corriendo de la prisa, aprobaron el primer ciclo. Pero es que no han vuelto a coger en el segundo ciclo. El segundo ciclo tenía que haber entrado en el 2015 y ahí se ha aprobado el otro día, hace 15 días o un mes, el de La Gomera, y se ha aprobado estos días en la CONMAC el de Tenerife, no sé si alguno de otra isla, pero para Europa quiere que estén aprobados todos los planes hidrológicos de la isla, pero es que esto supone que hasta que no estén aprobados, los fondos europeos de cualquier tipo para Canarias están bloqueados. Y yo creo que eso es
el Gobierno de Canarias y sobre todo en el Departamento de Política Territorial, donde se atasca considerablemente todos estos procedimientos, porque al final los planes hidrológicos conllevan sanciones, no como un plan general o un plan de infraestructuras de cualquier otro tipo. Esto es una directiva europea que hay que cumplir y no se ha sido suficientemente ágil en la tramitación de estos documentos. Pero llama la atención que para hablar del dinero que nos llega de carreteras, en los convenios con el Estado o para grandes infraestructuras, sí que parece que hay una mayor preocupación política y social, cuando después esto, evidentemente, también es, por lo menos, cuanto menos, igual de importante y además conlleva sanciones si no se cumple. Y bloqueos de fondos. Yo llevo diciéndolo desde que estoy en mi cargo y cada vez que tengo la oportunidad, como hoy que usted me la han dado, lo denuncio y digo que esto es un tema serio y donde Europa obliga y sanciona. Pues, no sé, que necesitaremos más reacción y hablar más alto y decirlo. Más claro creo que no se puede decir. Más alto, pues a lo mejor es necesario hacerlo. Manuel Martínez, de verdad, muchas gracias por haber estado hoy en Mírame Televisión. El tiempo en la tele pasa volando, pero para nosotros ha sido muy interesante porque hemos podido abordar y conocer la posición del Cabildo en un asunto que es bastante complejo y que va a dar mucho que hablar en el futuro. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes y lo bueno es que se hable de estos temas porque la presión que nos puede dar la sociedad es la que va a impulsar que la clase política afronte estos problemas y los solucionemos. Muchas gracias, Manuel Martínez, consejero insular de Aguas de Tenerife, que entre otras cosas hoy nos ha dicho que no hay que buscar culpables, sino buscar soluciones. Los culpables, también es cierto, los están buscando en el juzgado que instruye la causa de los vertidos en el polígono industrial de Güímar, donde hay 10 investigados y donde, entre otras cosas, pues se intenta buscar responsabilidades políticas ante un problema histórico que padece la isla de Tenerife, en este caso en el valle concreto de Güímar, y que puede servir, sin duda, por lo menos para que los políticos se pongan un poquito más las pilas y se conciencien de la importancia de que tienen las políticas de aguas, no solo en el medio ambiente, sino también en el bienestar de las personas. Nosotros nos despedimos y volvemos, eso sí, la próxima semana, así que disfruten este fin de semana, que para algunos va a ser un poco más largo por el puente. Si son afortunados, que lo disfruten. Nosotros volvemos el martes.